Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, una vez más acudimos a ti. Ruego en este momento para que tú me utilices como un vaso por el cual se transmita el mensaje al mundo entero. Perdona mis errores y los errores y pecados de cada uno de los que nos escuchan. Permita que tu Rajén, tu misericordia nos cubra y que tu luz ilumine nuestras vidas. Que podamos ser testimonio a todos los que nos rodean. Las personas que se conectan, los hermanos y amigos en el mundo entero. Que nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, abra nuestro entendimiento y podamos comprender el mensaje en esta hora a través del Evangelio de Mateo. Te agradecemos en los méritos gloriosos de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Una feliz semana para todos mis hermanos y amigos en el mundo entero. Que el Eterno derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. En esta hora vamos a tener la conferencia Nadie sabe el día ni la hora y los tiempos de Noé. Vamos a ir a Mateo 24, versículo 36 en adelante, y vamos a hacer el estudio de esta hora. Dice el Eterno, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si le dejáramos la lectura de Mateo 24 así, sin hacer los análisis y sin cavar profundamente, no podríamos seguir comprendiendo bien los mensajes de las señales de la segunda venida de Yahshua. Volviéndonos un poco atrás, quiero recordar esto, dice, teniendo seguro el tiempo de los 4000 años de la historia del pecado que están revelados en el rollo del plan de salvación y confirmados con la fecha de la muerte de Yahshua, que fue el viernes 14 de Nisan del año 31 de la era cristiana, ahora podemos llegar con ese dato a los 6000 años con más seguridad que antes, cuando no se conocían y porque no sabíamos hacer las conexiones, por cuanto Yahshua aún no había muerto. Ahora, si tenemos nosotros en cuenta este otro texto,
donde dice el misterio de la cruz, explica todos los misterios, conflicto de los siglos, página 710, o el conflicto de los siglos, el rústico en la página 633. Volviendo a Mateo 24:36, para que le hagamos un análisis al texto, Yahshua dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora miremos algo importante. Yahshua está hablando en este momento como humano, pero ojalá que no se nos olvide que Yahshua también es Elohim, también es Dios. Y Yahshua como Elohim o como Dios, Él sabe. O sea, partimos en primer lugar que Yahshua mismo está diciendo que solamente conoce el Padre. Entonces nosotros debemos mirar en qué contexto está hablando Yahshua acá. Y lo está hablando como humano. O sea que Él se incluye como humano diciendo que no se sabe el día ni la hora. Y es verdad, se está incluyendo como humano hasta ese momento que es verdad presente. Y si estamos hablando nosotros de esta parte con referencia a este sermón, hasta ese momento el estudio del santuario lleva 4000 años. ¿Qué significa esto? Significa que en 4000 años de la historia del pecado y el estudio que se está realizando del plan de salvación, los ángeles del cielo y los habitantes de los otros mundos han estudiado el plan de salvación por 4000 años y ningún ángel y ningún habitante de los otros mundos conoce cuándo es la segunda venida de Yahshua. Por lo tanto, Yahshua está hablando una verdad presente en su tiempo y se la está revelando a sus discípulos, porque aquí estás con sus discípulos. Entonces le está diciendo en ese momento a los discípulos, nadie sabe la segunda venida de él. Por eso el texto es bien explícito al mostrarnos Yahshua y decir, pero del día y la hora nadie sabe. Ahora, tenemos que entender algo importante acá, que el texto me menciona el día y la hora. Notemos algo importante, que el texto no me está diciendo del año, sino que es lo que no se sabe y se recalca y se da a entender acá, es el día y la hora. O sea, no se sabe el día ni la hora, porque el año no se menciona acá. Entonces, lo que se está mencionando, lo que Yahshua menciona acá, es el día y la hora. Entonces, el énfasis que se hace en este momento acá en el texto es que el día y la hora no se sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre. Teniendo en cuenta que Yahshua es Elohim y que Él lo sabe como Elohim. De resto, no lo sabe nadie más hasta el momento, porque están en un estudio que va de 4000 años y no lo sabe nadie. No lo sabe tampoco, que está incluido ahí, Satanás y sus demonios, porque ellos también estudian el plan de salvación. Entonces, el plan de salvación es un estudio en este momento para el universo entero, para que el universo entero entienda y comprenda todo lo que tiene que ver con el plan de salvación en el planeta Tierra y se pueda mejorar o saber ellos que el Eterno es justo. Por eso es que se está realizando el estudio. Ahora, miremos algo importante con el estudio. Si hasta el momento que Yahshua está mencionando, se está llegando a 4000 años de estudio del santuario y no se sabe la segunda venida de Yahshua en qué fecha es, ¿sí? Y que es verdad. Es que tengo que tener en cuenta dentro del estudio del santuario la muerte de Yahshua, porque la muerte de Yahshua es el punto clave o es el texto principal para después comprender cuándo es la segunda venida de Yahshua. O sea que mientras Yahshua no muera, no se sabe cuándo es el día ni la hora. Y note que aquí Yahshua no ha muerto todavía, cuando él está hablando de esta otra parte.
Entonces, el texto queda equilibrado dentro de la parte del santuario y sus conexiones. Por eso leímos, y vale la pena repetir en este momento el texto que se encuentra en Conflicto de los Siglos. El misterio de la cruz explica todos los misterios, o el misterio de la cruz resuelve todos los misterios, o el misterio de la cruz revela todos los misterios. Ahora, en el misterio de la cruz está conectado con el santuario. Entonces podríamos mencionar y transliterar también de esa otra forma, donde dice que el misterio del santuario explica todos los misterios también, porque están conectados ambos. Entonces, si nosotros miramos eso y tener en cuenta eso, Conflicto de los Siglos, tapa dura, página 710. El misterio de la cruz nos arroja mucha luz para conectar el santuario y aclarar textos que la mayoría en pleno siglo XXI aún no podemos conectar con la realidad, y seguimos nosotros con las sombras, cuando ahora estamos viviendo es la realidad del santuario. Estas palabras de Yahshua, o sea, las de Mateo 24:36, son verdad en el tiempo en que Él lo está hablando y en el tiempo en que Él está viviendo. Cuando Él las dijo, ningún ángel del cielo sabía cuándo es la fecha de la segunda venida, tampoco ningún representante de los mundos no caídos tampoco saben, ni Satanás ni sus ángeles tampoco saben, nadie sabe, porque Yahshua aún no ha muerto. O sea, mientras Yahshua no muera, no se sabe. Se necesita que Yahshua muera para que el misterio de la cruz nos pueda explicar ese misterio que está velado hasta ahí y que nadie conocía, porque nadie sabía con exactitud cuánto tiempo había transcurrido desde la caída de Adán hasta la muerte de Yahshua. Por lo tanto, el texto de Mateo 24:36 es verdad hasta ese momento y nadie sabe. Tampoco se está violando el principio bíblico. Es verdad hasta ahí y nadie sabe hasta ese tiempo. Pero cuando Yahshua muere en el año 31, se abre un nuevo estudio, que es el de conectar la realidad con las sombras, porque por 4000 años se han estudiado las sombras del santuario. ¿Basado en qué? En figuras y en símbolos. Ahora, muchos empezarán a comprender los misterios que solo la cruz podía empezar a revelar, porque comenzó la época de las realidades. Entonces entendamos algo bien importante acá. De la cruz hacia atrás tenemos el estudio basado en las sombras del santuario. Ahora, de la cruz hasta la segunda venida de Yahshua tenemos el estudio de las realidades del santuario. Ya no son sombras, ya es realidades del santuario. No podemos confundir ahora lo que son las sombras del santuario con la realidad del santuario, apreciados hermanos. Entonces, la cruz marca la pauta principal en este momento para decirnos a cada uno de nosotros de pronto sombras y realidades del plan de salvación y del santuario. El misterio de la cruz nos arroja ahora mucha luz que antes nosotros no conocíamos. El texto de Mateo 24:36 es verdad presente hasta la muerte de Yahshua, y hasta esa fecha nadie sabe. Después de la muerte ya podemos saber lo que antes no sabíamos, porque el misterio de la cruz explica todos los misterios. Entonces volvemos nuevamente a la parte que necesitamos repetir.
De la muerte de Yahshua, año 31, hacia atrás, 4000 años, entonces estamos en un estudio basado en sombras. Del año 31 hasta la segunda venida de Yahshua entramos a un estudio de las realidades del santuario. Ahora tenemos que mirar algo importante, que las sombras y las realidades se deben conectar y lograr un equilibrio profundo. Entonces las sombras del santuario es un estudio y las realidades del santuario es otro estudio. Y no podemos confundir los dos, aunque los dos están dentro del santuario y del plan de salvación. Miremos este texto, dice, el espíritu de profecía dice, el evangelio ha sido predicado cerca de 2000 años. Entonces, ¿de dónde se toma esa cita? Esa cita se toma desde el momento en que Yahshua muere en el año 31. Y eso está revelado en este momento en Testimonios, tomo 6, página 14. Entonces ahí es donde dice, el evangelio ha sido predicado cerca de 2000 años. Entonces, ¿qué significa? Que la muerte de Yahshua marca el tiempo preciso de la historia del pecado. Ya no necesitamos ahorita estar confundidos con los días perdidos, con el calendario de la luna, con el calendario del sol, con los diferentes calendarios, el babilónico, el egipcio, el romano, el caraíta, el hebreo, etcétera. Ya no interesa esto, porque la muerte de Yahshua ahora me trae claridad, y la muerte de Yahshua me dice, olvídense de todos esos tiempos que estaban perdidos, porque el año 31 es el año 4000 de la historia del pecado. Entonces note la importancia de la muerte de Yahshua en el año 31 para que podamos entender esos misterios. Ahí tenemos un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que ahí conocemos ahora la fecha precisa, que es 4000 años de la historia del pecado. Ahora, si el Espíritu de Profecía me dice que de ahí en adelante dice, el Evangelio ha sido predicado cerca de 2000 años, porque en el tiempo de la hermana Elena, ¿sí ve? No se han cumplido aún los 2000 años, porque el año 31, yo le sumo 2000 años, llego al año 2031, ¿sí ve? Que eso se entiende fácilmente. Y la hermana Elena no alcanzó a llegar a ese periodo todavía. Por eso tenemos un texto de aproximación acá con respecto a estos 2000. El evangelio ha sido predicado cerca de 2000 años. La palabra cerca aquí habla de un periodo aproximado, porque en los tiempos de la hermana Elena aún no se han cumplido esos 2000 años. Y esos 2000 años se cumplen en el año 2031. Como hemos estudiado, ya conocemos que el año 31 es en realidad el año 4000 de la historia del pecado. Ahora necesitamos llegar nosotros hasta el año 6000, que nos queda fácil con esos 2000 que ya los vimos, y simplemente es una suma matemática que se ahí. Ahora, si usted ve el texto de Oseas 6:2, él nos dice, nos dará vida después de 2 días, y 2 días en este lenguaje está dentro de la parte profética para Elohim, donde se toma un día por 1000 años. Entonces 2 días equivaldrían a los mismos 2000 años. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. De la muerte de Yahshua en el año 31 hasta la segunda venida tenemos 2 días proféticos de 1000 años en el lenguaje de Elohim. En el tercer día, si ve el milenio, viviremos delante de él para siempre. A mí me parece ya importante esta parte. Entonces, teniendo en cuenta, nosotros podemos llegar a la conclusión final de Mateo 24:36, que hasta la muerte de Yahshua nadie sabe, nadie conoce el día ni la hora de la segunda venida, porque él no ha muerto. Esa es la parte principal y fundamental de esa señal. Ahora, después de la muerte de Yahshua, entonces nosotros tenemos más Or en hebreo es luz.
O sea, se nos dio más luz para que nosotros podamos ver de ahí en adelante la realidad a través de las sombras del santuario y podamos nosotros ahora sí comprender y entender el tiempo real en que vivimos cuando antes no se conocía. Entonces, si la muerte de Yahshua es en el año 31, ¿sí ve? Y ya tenemos más más luz en esta área, entonces significa que la muerte de Yahshua hacia allá, ya empezamos a realizar las conexiones del santuario, y las conexiones del santuario es las que nos traen más luz. Ejemplo, hasta la muerte de Yahshua o antes de la muerte de Yahshua, la mayoría de estudiosos de los rabinos y en ese momento la parte de los fariseos, saduceos y escribas que conformaban el Sanedrín de ese tiempo, no conocían o no podían conectar la realidad que era el Mesías que está viviendo con ellos, para que se cumpla el texto bíblico que Yahshua vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. O sea que tenemos a Yahshua viviendo entre su pueblo, pero su pueblo no lo conoce. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos aquí, ¿por qué el pueblo no lo conoce? Porque el pueblo se volvió en este momento extremista o fanático del santuario en esta parte y le agregaron unas cargas al santuario y a la ley. Por lo tanto, pasa la realidad que es el Mesías que está viviendo entre ellos y es como si no pasara nada. Ahora, ¿a qué se debe esta otra parte? Se debe a que los ritos y ceremonias inundaron la mente de aquellas personas o de aquel pueblo en ese tiempo, ¿sí ve? La cultura entró mucho, las tradiciones entraron mucho, y se hace a un lado la realidad que se está viviendo en ese momento y que es Yahshua viviendo entre ellos. Entonces, en vez de ver a Yahshua y aceptarlo como el Mesías, ¿sí ve? Como el Mashiach, ¿sí ve? No lo ven así de esa manera y siguen poniendo sus ojos en la sombra. O sea que las sombras del santuario llegan a ser más importantes que el mismo Yahshua. Ahora preguntémonos, preguntan nosotros, ¿cómo va a ser posible que nosotros tengamos un estudio, que el estudio del santuario es importante, ¿sí ve? Pero que el estudio del santuario me muestra el centro de la realidad que es Yahshua, y cómo es posible que el mismo estudio del santuario me oculte al Mesías, me oculte al Mashiach? Entonces ellos siguen mirando especialmente la parte de sus sombras basado en ritos y ceremonias y hacen a un lado a Yahshua, al Mesías. No lo pueden ver. Por eso se cumple otra parte. Como no lo pueden ver, entonces ¿qué significa? Que en mi mente por 4000 años más o menos a través de la historia que están llegando hasta ahí en ese momento, la cultura y la tradición entraron tanto allá que no me dejan ver al Mesías. El Mesías está viviendo, está comiendo, está andando, está haciendo milagros, maravillas entre ellos y no lo conocen a través del santuario. Ahora miremos algo importante. Si eso sucede en el planeta Tierra, ahora miremos los ángeles y los habitantes de los otros mundos que están mirando cómo el Mesías está siendo rechazado. Ahora ellos tienen otro pensamiento y dicen, ¿cómo es posible en este momento que el Mesías, siendo Elohim, toma la naturaleza humana para vivir con su pueblo en ese momento? Y el pueblo no le conoce. O sea que los mismos ángeles y los mismos habitantes de los otros mundos están extrañados de ver cómo el Mesías viene a vivir con nosotros como es la realidad del santuario y no se le conoce. Entonces eso está dejando a los ángeles y a los habitantes del mundo consternados y asombrados de ver cómo las tinieblas en este mundo nos rodean a nosotros y no podemos recibir la luz. Ahora, Yahshua es la luz que está entre nosotros, nos está alumbrando a nosotros y nosotros no la queremos recibir y seguimos todavía en las sombras. Entonces, por 4000 años tenemos nosotros que si nosotros como pueblo
estamos un poco atrasados en comparación con los ángeles y con los habitantes de los otros mundos que llevan estudiando 4000 años el santuario. Ahora, usted y este servidor, ¿cuánto tenemos de vida? En este momento llevo 41 años estudiando el santuario y sigo aprendiendo más de él. ¿Cómo es posible que hay hermanos que se jaltan de decir yo llevo 40, 30, 50 o 70 años estudiando y creen que se saben ya todo? No. Si este es un estudio que es muy largo, es tan largo que el milenio son 2000 semestres de estudio para seguir estudiando el santuario. Y cuando Yahshua venga por tercera vez, tenemos otros 2000 semestres para seguir estudiando el santuario. O sea, ¿cuánto tiene el santuario para arrojarnos luz y ayudarnos a descifrar los misterios? Y nosotros, hoy en la actualidad, nos encerramos en el texto de Mateo 24:36, en pleno siglo XXI, diciendo que nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida de Yahshua. O sea que Yahshua nos dejó a nosotros así, cerrados, y nos tiene en tinieblas a nosotros, porque ya no nos va a decir nunca entonces cuándo es la venida, o no vamos a saber nunca con toda la luz que hay dentro del plan de salvación y el santuario. Por eso era necesario que Yahshua muriese en el año 31 para que los misterios empezaran a ser revelados y la luz nos llegue a nosotros y podamos aceptar al Mesías de ahí en adelante. Y note que de ahí en adelante es que se empieza a aceptar al Mesías. ¿Sí ve? Muchos de los judíos de su tiempo comprendieron al Mesías, entre esos estaba Nicodemo. ¿Sí ve? Y Nicodemo vio la promesa y dijo, caramba, es el Mesías. Ahora, ¿cómo se supo esto? Por el santuario. A ver, primera parte que vamos a mirar nosotros para no confundirnos entre las sombras y las realidades. Yahshua es la realidad y en el momento en que muere, todavía muchos no comprenden. Y Yahshua está muriendo como cualquier delincuente. Ahora miremos algo importante. El santuario me revela ahorita sus conexiones con la realidad y me dice el santuario que las fiestas de primavera revelan la primera venida de Yahshua. Ahora miremoslo. Si por 4000 años se estaba celebrando la muerte del Cordero, o Pesat, la Pascua, la fiesta de Pascua, y siempre el Cordero se mata el día 14 de Nisan, por 4000 años se mató al Cordero. ¿Por qué la mayoría del pueblo no entendió y no comprendió que iba a venir el Mesías y que el Mesías, que es la realidad, tiene que morir el 14 de Nisan, como decía la sombra? Entonces note que Yahshua muere y solamente después que muere es que llega la luz en ese momento y digamos que la luz choca con la sombra. ¿Sí ve? Y por eso las sombras pasan de moda y con la muerte de Yahshua entonces el velo del templo se rasga de arriba a abajo dando por terminada la época de ritos y ceremonias y ya no se deben hacer ritos y ceremonias porque acaba de morir la realidad de los ritos y las ceremonias. Ahora, no se pueden encontrar ambos, no se puede encontrar la sombra y la realidad juntas, porque el deseado de toda la gente se enseña en este momento que cuando Yahshua va a morir a las 3 de la tarde, en el templo tienen listo el cordero de esa hora para morir también. Y ese cordero se escapó porque no se pueden encontrar los dos. No se puede encontrar la sombra que es ese cordero que representa o simboliza a Yahshua. Y no se podría encontrar tampoco Yahshua allí para encontrarse los dos y morir los dos. No. Eso no podía suceder. Entonces por eso el cordero que estaba en el templo huyó, se escapó y muere Yahshua allí para darle cumplimiento preciso al santuario y lograr la conexión precisa para que nosotros podamos recibir la luz y decir, carambas, está profetizado en el santuario el plan de salvación de principio a fin con fechas. Lo que antes no se entendía, lo que antes ni los ángeles de los cielos lo sabían, ni los habitantes de los mundos lo sabían, ni Satanás lo sabía, ni los ángeles malos lo sabían, nadie lo sabía, porque Cristo no había muerto.
Entonces, nosotros miramos desde ese punto de vista que el texto de Mateo 24:36 es clave cuando Cristo muere. Cuando Cristo muere, ya el texto de Mateo 24:36 ya deja de ser verdad presente en ese tiempo porque Yahshua murió. Y ahora tenemos nueva luz. Y como tenemos nueva luz, ahora de ese momento para acá podemos empezar a hacer las conexiones del santuario y ahora sí saber la fecha de la segunda venida de Yahshua que antes no se sabía. ¿Y cómo podemos dar la evidencia de esto? Primera parte, porque el cordero que muere el día 14, Yahshua, ¿sí ve? Que es la realidad, murió preciso en la fecha que la sombra realizaba. O sea que Yahshua muere el día 14 preciso como la sombra lo mostraba. Por ejemplo, Yahshua no podía morir el 10, el 11 ni el 20. Tenía que morir ¿cuándo? El 14 de Nisan. Y se cumplió preciso la realidad con la sombra en Yahshua. Ahora note. El día 15 empieza la fiesta de Masot o de los panes sin levadura. Y los panes sin levadura simbolizan la santidad que debemos tener nosotros en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi campamento, a mi alrededor, diciéndome que no debo tener pecado en ningún área. El número 7 que duraba la fiesta es un símbolo de que yo debo vivir en santidad continuamente delante de la presencia del Eterno. Pero el ser humano no ha podido lograr eso por cuanto todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria del Eterno. Como todos nosotros pecamos, no existe un solo ser humano que en ese momento diga, he cumplido la ley a cabalidad en mi vida y no he pecado. Porque entonces entrábamos en controversia con el texto que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué la paga del pecado? Es muerte. Entonces notamos eso, que Yahshua vivió 33 años y medio y no pecó, aunque fue tentado y probado en todas las áreas como nosotros y mucho más. Allá fue tentado él. Pero no pecó. Por lo tanto, Yahshua, cuando está descansando el día 15 en la tumba, él se convierte en el pan sin levadura, en el pan que bajó del cielo, en el maná del cielo. Él sí no pecó. Como él no pecó, entonces eso nos transfiere, nos da a nosotros esa parte de él. Porque usted y yo no la tenemos, pero él sí la cumplió. Ahora él nos la transmite a nosotros para que nosotros podamos ser justificados delante del Padre. Ahora, note que el día 15 se empieza esa fiesta y Yahshua la cumple descansando en la tumba y convirtiéndose en el pan del cielo. El día 16 a las 9 de la mañana se deben presentar las primicias, según el santuario, estudio del santuario, y Yahshua resucita el día 16 y se presenta al Padre como primicia. Oye, importante. O sea que mire que Yahshua está recorriendo el santuario en las sombras que se realizaron por 4000 años. Ahora Yahshua empieza el camino real. Ya no es el de sombras. Ahora estamos mirando en la realidad de las sombras y Yahshua está haciendo el recorrido. Y ahora hay algo que notar. Por eso es que el texto del conflicto de los siglos, el misterio de la cruz, explica todos los misterios o revela todos los misterios. Es una realidad y ya. Ahora, note que del día 16, ¿sí ve? Usted empieza a contar 49 días y el día siguiente es el día 50 y es Pentecostés, que cae el día 6 de Chiván del año 31. Y el 6 de Chiván se envió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que cayó sobre los discípulos.
Oiga, note esa precisión tan cabal del santuario en fechas tan precisas. No son aproximaciones, son precisas. Entonces las fiestas de primavera me están enseñando a la luz del santuario y a la luz de la cruz que tenemos nueva luz. Ahora, se nos está dando nueva luz para que nosotros comprendamos y entendamos lo que antes no entendíamos y que era un misterio. Entre eso está la segunda venida de Yahshua. Y si seguimos nosotros con la parte del estudio, entonces llegamos a la primera conclusión. La primera conclusión que tenemos acá es que las fiestas de primavera me enseñan la primera venida de Yahshua con fechas precisas. Ahora, si las fiestas de primavera me están enseñando en este momento la realidad del santuario y me están enseñando las fechas precisas del santuario, entonces, digamos, en una pregunta, ¿qué va a pasar con las fiestas de otoño? Porque las fiestas de otoño simbolizan la segunda venida de Yahshua. Y no quiero, mi apreciado hermano, en este momento, sino que lo tomemos como una especie de análisis, de estudio y que podamos caer profundamente. Si las fiestas de primavera me están enseñando la segunda venida de Yahshua con fechas precisas, entonces las fiestas de otoño, entonces vamos a decir que no se van a cumplir en esas fechas. O entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces con el 1 de Tirri? ¿Qué vamos a hacer con el 10 de Tirri? ¿Qué vamos a hacer con el 15 de Tirri? ¿Qué vamos a hacer con el 21 de Tirri? ¿Qué vamos a hacer con el 22 de Tirri? Si nosotros estamos mirando eso, entonces significa que todavía no ha llegado la luz de la realidad del santuario a mi vida y estoy como antes de que Yahshua muriera en la cruz, no he recibido la luz y entonces todavía tengo misterios que no me son revelados. Cuando aquí la misma escritura y el mismo espíritu de profecía me están enseñando que después de la muerte de Yahshua en el año 31, todos los misterios están develados, están revelados a la luz de la cruz. Entonces yo no puedo desconocer en este momento dentro de la parte del estudio del santuario a las fiestas de otoño y decir que eso no va a ser así. Porque el mismo estudio del santuario y el mismo estudio de la cruz me arrojaron luz para que ahorita comprenda aquellas fechas. Ahora miremos. Del año 31 hacia atrás tenemos nosotros las fiestas literales del santuario en los días literales que estaban dadas aquellas fechas. O sea, estos son eventos reales que se están realizando a través de figuras y de símbolos simbolizando a Yahshua. De la muerte de Yahshua año 31 en adelante tenemos nosotros el mismo estudio del santuario, pero ya no en la parte de ritos y ceremonias, sino ahorita entramos a un segundo nivel y en este segundo nivel podemos decir que pasamos a las realidades del santuario, pero no podemos desconocer las fechas porque las fechas siguen siendo las mismas y entramos nosotros en el estudio del santuario en el nivel profético. Entonces ahora miremos en el nivel profético, porque en el nivel profético ahorita se expande un poco más la luz y como se expande un poco más la luz, ahora tengo que estudiar y cavar más profundamente. A medida que vamos avanzando en el estudio de la luz, la verdad es progresiva, la verdad no se detiene y la verdad no se estanca jamás. Por lo tanto, es un error pensar que nunca vamos a saber la fecha de la segunda venida de Yahshua. ¿Por qué? Porque entonces quedaríamos nosotros velados y dice, el Eterno sacó un plan de salvación, pero nunca nos va a revelar esta otra parte cuando el plan de salvación tiene todas las revelaciones completas de principio hasta fin, revelada a través de fechas. Entonces,
En ese mismo estudio que estamos realizando nosotros, tenemos que aprender a hacer la conexión de las fechas del santuario, el mismo santuario con las sombras, con las realidades, y aquí entra un papel importante llamado la cruz o la muerte de Yahshua en la cruz. Como podemos entender y comprender, está revelado y no es que alguien se haya inventado una fecha X. Es verdad que existen falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, bueno, y tenemos una cantidad de cosas en el mundo entero. Pero que hay una fecha que es real, sí es real, aunque hayan muchas que son mentiras. Ahora, nosotros estamos cavando en la palabra del Eterno y el que cava en la palabra del Eterno encuentra la riqueza, encuentra la luz y le es revelada la luz. Por lo tanto, acá ya tenemos a través del santuario en las fiestas de otoño que está revelada la fecha para la segunda venida de Yahshua, cosa que cuando Yahshua estaba viviendo no se sabía porque no se hacía la conexión todavía del santuario y porque él no había muerto. Pero como él ya murió, ahora estamos mirando las fiestas dentro del orden profético. Y dentro del orden profético miremos, cuando se cumple trompetas, trompetas se cumple en dos exposiciones. Número uno, en el orden profético, trompetas se cumplió desde el año 1833 al año 1843, cuando se levantó un predicador llamado Guillermo Miller y empezó a anunciar la segunda venida de Yahshua. Eso se llama trompetas proféticas. Del año 1833 al año 1843. La fiesta de trompetas anunciando la segunda venida de Yahshua. Ahora, miremos la sombra. En la sombra, el día primero de Tirri se toca trompetas para que 10 días más adelante las personas se puedan preparar para la expiación. A mí me parece esto sorprendente. O sea que la sombra me está diciendo que tocar el shofar, tocar las trompetas el día primero de Tirri es anunciarle al pueblo que se acerca el día de expiación o el Yom Kippur que conocemos nosotros. Ahora, dentro de la antigüedad, todo israelita, todo hebreo conocía que tocar las trompetas era un momento decisivo y preciso para entrar en Techubat, que significa arrepentimiento, para que yo me pueda preparar para el día 10 y para que el día 10 mi nombre sea confirmado en el libro de la vida del Cordero y no vaya a haber mortandad. Ese es el fin de la fiesta. Ahora, la realidad en el nivel profético. Del año 1833 al año 1843 se está tocando las trompetas que anuncian la segunda venida de Yahshua. ¿Y qué es trompetas? Dice, por favor, prepárense para el día del juicio. Y el día del juicio en el nivel profético cayó el 22 de octubre del año 1844, comenzó el juicio. Y el juicio que comienza allí está relacionado, está conectado con el santuario, porque Jeremías 17:1 me menciona que nuestros pecados están registrados en los cuernos de vuestros altares. Por lo tanto, otra simbología de los cuernos, otra interpretación de los cuernos está conectada con los libros de los cielos. ¿Por qué? Porque Yahshua está en este momento y si desde el 22 de octubre del año 1844 comenzó el Yom Kippur profético, el juicio investigador donde se están revisando los libros y está haciendo la conexión de la realidad con la sombra que se hacía anteriormente, porque Yom Kippur era el día más solemne que había dentro del calendario de las fiestas y en ese día es que se confirma el nombre de las personas en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿qué está haciendo Yahshua en el reino de los cielos en este momento? Haciendo un juicio investigador para confirmar el nombre de su pueblo en el libro de la vida del Cordero, y algunos están siendo borrados del libro de la vida del Cordero y anotados en el libro de la muerte. Entonces, si notamos nosotros, mire cómo la realidad que Yahshua está siguiendo los pasos del santuario hoy en día. ¿Hasta cuándo llega eso? ¿Sí ve?
Todo el plan de salvación está basado en el santuario. Y el plan de salvación basado en el santuario es de 8 milenios. O sea que significa que este estudio es de 8000 años. Entonces notemos, si es un estudio de 8000 años, nosotros de qué nos saltamos en este momento si el Eterno nos ha regalado 70 años, 80 o hasta 100 años. Nosotros qué podemos decir que en 100 años nosotros vamos a saber más que los ángeles o más que los otros habitantes del mundo que ya en este momento llevan 5990 años estudiando el santuario. Entonces es un verdadero milagro en este momento que al cavar en las Sagradas Escrituras el Eterno nos dé luz, el Ruach HaKodesh nos dé luz, nos ayude a comprender estas realidades, y esto es una maravilla para nosotros para poder seguir entendiendo los otros versículos de Mateo 24. Entonces Mateo 24:36 no puede chocar con la realidad de las fiestas de otoño. Entonces ahora pongámoslos en conjunto. En este lado tengo a Mateo 24:36 que me dice que nadie sabe el día ni la hora, pero en este lado tengo las fiestas de otoño que me dicen que sí se sabe el día y la hora. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los dos textos? ¿Van a chocar los dos textos? No, los dos textos no chocan. Los dos textos tienen que lograr es un equilibrio, porque en uno se dice que no se sabe y en el otro estudio se dice que sí se sabe. Y está revelado. Ahora, ambas son palabra de Dios. Pareciera que hubiera una pequeña contradicción ahí, pero ya la hemos explicado. En la parte de Mateo 24:36, ese texto tiene validez hasta la muerte de Yahshua. Después de la muerte de Yahshua, ya ese texto logra el equilibrio con el santuario, y el santuario dice, venga, de ahora en adelante ya sí se va a saber la fecha. Antes no se sabía, ahora sí se va a saber. Por eso es que en este momento el mundo entero está siendo sacudido con los obreros de la 11ª hora con respecto a esta parte de estudio. Porque solamente los obreros de la 11ª hora en este momento son los que han recibido luz, ¿sí ve? Y esa luz se está transmitiendo al mundo entero y se está comprobando con evidencias solamente bíblicas. Es más, no necesitaríamos incluir el espíritu de profecía en esto, no porque digamos no creemos en el espíritu de profecía, no, sí creemos en el espíritu de profecía, pero no habría necesidad. El espíritu de profecía se nos fue dado para aquellas personas que no podemos extractar esa riqueza que hay en la mina, que es la palabra del Eterno. Entonces se nos dio el espíritu de profecía para ayudarnos, y ahora ni siquiera con el espíritu de profecía tampoco logramos entender, y nos vamos a confundir más. No, entonces tenemos Mateo 24:36 y tenemos las fiestas de otoño, y los dos no pueden chocar si no logran un equilibrio. Mire, entonces estamos viviendo verdad presente a través del santuario hoy en la actualidad, y el santuario me revela a través de la fiesta de Sukkot la segunda venida del Mesías. Y hay fecha precisa, porque nosotros no podemos equivocarnos en ese momento y decir, no, la fiesta de Sukkot se celebró alguna vez en otra fecha que no fuera el 15 de Tirri, del 15 al 21 de Tirri. No. En la sombra, la fiesta de Sukkot siempre por 4000 años se celebró del 15 al 21, del 15 al 21, del 15 al 21, del 15 al 21. Jamás de los jamases esa fiesta se celebraba antes, porque entonces se dañaba el símbolo de esa fiesta con respecto a Yahshua. Entonces sucede lo mismo que sucedió con las fiestas de primavera. Las fiestas de primavera tenían unas fechas precisas donde Yahshua vino y recorrió el santuario a través de las fechas precisas que decía las sombras. Ahora, como estamos viviendo en la realidad, y la realidad que estamos esperando nosotros hoy se llama segunda venida de Yahshua, entonces la segunda venida de Yahshua está revelada bien clarito a través de las fiestas de otoño. Ahora, si no fuese por las fiestas de otoño, nadie sabría. O sea, tendríamos que quitarle nosotros a las Sagradas Escrituras, o borrarle, hacer que se olvidaran las fiestas de otoño, especialmente la de Sukkot. Si no existiera la fiesta de Sukkot, podríamos nosotros hoy en la actualidad decir que Mateo 24:36 sería una realidad.
hasta este momento y que nadie sabe la fecha, el día ni la hora. ¿Sí ve? Sería una realidad, porque no tenemos revelación. Pero resulta que la fiesta de Sukkot es revelada con referencia a la segunda venida de Yahshua. Entonces, gracias a esa fiesta no puede chocar con Mateo 24:36, como ya hemos estado analizando en este estudio. Entonces, estamos mirando en este momento cómo los dos textos, tanto Mateo 24:36 como las fiestas de otoño o Sukkot, o cabañas, tabernáculos, enramadas, como queramos llamarle nosotros, que es la misma fiesta, y que representa la segunda venida de Yahshua con fecha, es cabal, es primordial. Ahora, que muchos de nosotros como estudiosos del santuario no la queramos aceptar, que digamos que eso no es así, que eso es una conjetura de pronto humana mía en este momento, o que es una interpretación mía, no, eso es una equivocación porque esto es una revelación del Eterno. Ahora, el Eterno quiso mostrarnos y enseñarnos en su pedagogía la forma más sencilla de que nosotros pudiéramos comprender esto, y lo hizo basado en figuras y símbolos que es más fácil de explicar y de entender que hablándolo de pronto. Entonces, qué bonito es mencionar en este momento, mire, aquí hay una fiesta que se llama Sukkot, tabernáculo, se hizo por 4000 años, empezaba el día 15, terminaba el día 21 y se clausuraba el día 22, y esta fiesta en este momento nos representa a nosotros, como el Eterno nos liberó a nosotros de la esclavitud, entramos a nosotros a una felicidad bien completa, pero la fiesta me enseña la segunda venida de Yahshua, que Él va a venir en las fiestas de Sukkot. ¿Sí ve? Ahora, ¿cómo no vamos a entender nosotros que la misma escritura y el mismo espíritu de profecía me dicen que la segunda venida de Yahshua es de 7 días? ¿Y por qué la fiesta del 15 al 21 es de 7 días? O sea, yo no, si queremos nosotros ocultar esta gran verdad y decir de pronto que alguna persona se está inventando esto de la fecha, no. Está revelada en las Sagradas Escrituras. Ahora miremos algo importante, porque algún hermano mira, bueno, y entonces, ¿por qué el Espíritu de Profecía menciona en muchas partes que nadie sabe la fecha? Y que siempre se levantarán movimientos espurios dentro de la iglesia pretendiendo tener nueva luz y dando fechas que no han sido reveladas. Pero es que no hemos podido entender nosotros también el estudio del Espíritu Profecía, porque yo tengo que entender que cuando la hermana o cuando el Espíritu Profecía me está hablando por la inspiración, cuando me habla como comentario y cuando me habla como consejo. Ahora, ese estudio no fue revelado de pronto para la hermana Elena en su tiempo, porque el estudio que fue revelado para ella o que fue verdad presente es el juicio investigador y el mensaje de los 3 ángeles y el estudio de la profecía de los 2300 años de Daniel. Es verdad presente para el tiempo del juicio investigador. Entonces, ¿qué significa en ese momento? Que esos textos estarían chocando con las fiestas del santuario. ¿Por qué? Porque no se lograba comprender. Esta gran verdad empieza a nacer, hablándolo así en este término, desde la última generación o la señal. Déjenme mencionarles esta parte para que entendamos. Mateo 24, versículos 32 al 35, hay una señal específica desde cuando se empezaba a mencionar la fecha de la segunda venida de Yahshua y no antes. Notemos algo importante, está en uno de los videos también, ya relacionado, simplemente ustedes lo buscan en la parte de mi perfil y ahí se van a dar cuenta. O si no, pueden mirar en la parte de nuestro hermano Ervin Cruz, que los ha bajado para la parte de YouTube. Un saludo para mi hermano Ervin Cruz, que Yahweh le siga bendiciendo grandemente por el trabajo maravilloso que hace él también. Versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿Está cerca las puertas de qué estamos hablando? Pues de la segunda venida de Yahshua. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué se refiere eso?
¿O desde cuándo podemos decir que tenemos una luz clara, contundente, nítida, eficaz y revelada con precisión? Que el pueblo de Israel se iba a levantar una fecha. Y note que el pueblo de Israel se levantó en el año 1948 y las Naciones Unidas le otorgaron ese estatus para que fuese nación. Ahora, 2 años adelante, entonces brotó completamente ese pueblo, o sea, 1950. Significa que el año 1950 usted va a contar una generación. Y esa es una generación que me está mencionando acá en este momento. Y me dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cercano a la puerta. O sea, que la institución del pueblo de Israel como nación es una señal de que la segunda venida de Yahshua está cerca. Y luego él termina en el versículo 34 diciendo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, una generación, según el Salmo 94, es de 70 años y en los más robustos 80 años. O sea que si usted cuenta del año 1950, 70 años va al año 2020, por un lado. Ahora, ¿le parece a usted algo curioso que en el año 2020 se cumple la parte de una generación en 70 años y en los más robustos 80? Que dice el texto. Entonces, si yo le agrego 10 años más, ¿a dónde me llega? Al 2030. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora en ese periodo de tiempo? La última generación que verá la segunda venida de Yahshua y que tendrá la luz completa a través de todas las edades, porque desde el año 2015 al 2030 tenemos los obreros de la hora undécima que son los encargados de llevar al mundo entero esta luz revelada a través del santuario, para que cada uno de nosotros como pueblo podamos prepararnos mejor para el encuentro. Y ahí sí podemos estar velando y no estar cegados y en tinieblas como hay muchos que estamos en este momento así. O sea que está revelado a través de esa parte. Y si seguimos nosotros, porque tenemos que seguir, el texto 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí, hasta ese momento, entonces tenemos que hacer un agregado. Y el agregado que tenemos que hacer nosotros allí es el siguiente. Me está diciendo que el diluvio está dentro del contexto de la segunda venida de Yahshua. Entonces, significa que ahora tengo que estudiar el diluvio, porque el diluvio tiene luz que nos arroja a nosotros para comprender ahora la segunda venida de Yahshua y el fin del mundo. Entonces, si usted mira en Génesis 6.3, vamos a mirar Génesis 6.3 porque tenemos que estudiar ahorita una parte del diluvio para comprender las señales que hay ahí. En Génesis 6.3 dice el Eterno, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces aquí surge la primera parte y es 120 años. Ahora, 120 años es un tiempo de gracia que el Eterno le está otorgando al mundo antediluviano para que sean salvos. Pero los 120 está indicando el fin del mundo desde la entrada del pecado a través de los jubileos. O sea, significa que de la entrada del pecado hasta la segunda venida vamos a tener 120 jubileos. Y un jubileo es de 50 años y si usted coge y multiplica 120 jubileos por 50 años cada uno, le da 6.000 años precisos. O sea que Noé empieza a hablarnos ahora también con respecto al fin. ¿Sí ve? Entonces ahí tenemos nosotros la primera parte. Seguimos para estudiar un poco lo de Noé, porque ya tenemos que mirar esas señales también. Y tenemos acá Génesis 7. Génesis 7.
Versículo 4, el 6 y el 10. Vean. Versículo 4 dice: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Paro ahí un momento. Si el diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé, significa en este momento que con el texto que leímos nosotros de Génesis 6:3, la revelación se le dio a Noé, o Yahweh le dio la revelación a Noé cuando él tenía 480 años de vida. Porque 480 años de vida más 120 de tiempo de gracia que se le da a esa generación para que se arrepientan son 600. Desperdiciaron los 120 años de gracia que el Eterno les dio, y Noé entró con su familia y se salvaron solamente ellos, y los otros, como no quisieron aceptar ese tiempo, pues se perdieron. O sea que el texto nos está confirmando en ese momento que Noé empezó a construir el arca y a predicar cuando él tenía 480 años. Y el diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé. O sea, ¿se cumplieron los 120 precisos? Sí, se cumplieron los 120 años precisos de tiempo de gracia que el Eterno le da a los antediluvianos. Ahora, el 120 está relacionado al final también, pero ahorita tenemos 120 jubileos que me llevan al final también. Oye, es interesante mirar esta parte tan hermosa. Ahora, si yo veo el versículo 10, dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea, mire, tenemos una precisión de los tiempos de Noé precisas, independientemente de la maldad que existía en ese tiempo, porque tenemos que verlo también. Y el Eterno unió dos generaciones, unió la generación de Noé y unió la generación de Lot. Hago una aclaración. El Eterno dice: ¿cómo hago para explicarles a ustedes cómo va a ser el fin del mundo? ¿O cómo va a ser la segunda venida de Yahshua? Bueno, si voy a hablar de Noé, se me queda corto lo de Noé también. Y unió dos generaciones, unió la generación tanto de Noé como la generación de Lot. ¿Sí ve? Ambas generaciones eran corruptas, pero entonces digamos que en la generación de Noé aún la gente respeta el matrimonio. Y se están casando hombre con mujer, digamos allí, y se respeta el matrimonio. Pero en la generación de Lot ya no se respeta el matrimonio, y ya hay mucho homosexualismo, mucho lesbianismo, hay mucha inmoralidad. El Eterno tuvo que escoger dos generaciones para mostrarnos la generación final, que es la que estamos viviendo nosotros. Dice, la maldad ahorita en esta generación podemos decir que es más grande que las anteriores. ¿Sí ve? Entonces el Eterno nos está mostrando como en los días de Noé la maldad ha crecido tanto a tal nivel que usted puede darse cuenta cómo ahorita en los países del mundo se está legalizando el homosexualismo y el lesbianismo. Entonces estamos viviendo los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Ahora miremos la cita de Génesis 7:11. Dice: el año 600 de la vida de Noé es el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No sé si usted tendrá que repetir de pronto esta conferencia o está tomando anotes. Mire que el versículo 11 es claro en dar una fecha. Y está dando una fecha precisa, no de aproximaciones. Y vuelvo y la leo. Versículo 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, año 600 de la vida de Noé, ¿sí? En el mes segundo, a los 17 días del mes, comenzó el diluvio. Ahora yo quisiera preguntarles de pronto a alguno de mis hermanos allí en ese momento, ¿hay fecha precisa para el diluvio? ¿O hay una fecha por aproximación? Hay una fecha precisa. Primero porque Noé empezó a construir el arca cuando él tiene 480 años de edad y dura 120 años construyendo el arca y predicando el evangelio de que el mundo va a ser destruido con un diluvio, y no le creyeron y le decían que era loco, fanático, extremista, disidente, apóstata. Bueno, le sacaron todos los calificativos de su tiempo.
¿Por qué? Porque Noé está diciendo, faltan 110 años para el diluvio, faltan 100 años para el diluvio, faltan 60 años para el diluvio, faltan 40 años para el diluvio, faltan 10 años para el diluvio. Y la gente decía, pero oiga, si nunca ha llovido hasta este momento, ¿cómo este señor está diciendo que va a venir un diluvio y está construyendo un arca en una parte seca y cuando no conocemos nosotros nada de lluvia? Es que a nosotros en este momento no nos debe bastar el que dirá la ciencia, a nosotros nos debe bastar qué dice Yahweh nuestro Elohim. Y eso es lo que vale. Y eso es lo que hizo Noé, creerle a Yahweh nuestro Elohim, mientras que el mundo antediluviano, que según las estadísticas del tiempo, teniendo hombres que viven hasta 900 años, metiendo todos esos cálculos a las computadoras que tenemos hoy en día, se calcula que en el tiempo de Noé habían 4.000 millones de habitantes. ¿Y cómo es posible que de 4.000 millones de habitantes se salvaron 8 nomás? Entonces nosotros miremos la realidad de estas áreas. Hay una fecha precisa en el tiempo de Noé. ¿Y cuál es la fecha precisa? Que en 120 años llega el diluvio. Ahora, ¿se le dio el mes? Sí, dice que en el mes segundo iba a venir el diluvio, en el mes segundo. Llegó el diluvio. A los 17 días del mes empezó el diluvio. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa en ese momento que la revelación a Noé se le dio cuando él tenía 480 años en el mes segundo a los 17 días. No sé si ustedes están captando esto, porque si la misma escritura en Génesis 7:11 me dice que el diluvio llegó en el segundo mes a los 17 días cuando Noé tiene 600 años de edad, entonces ¿qué me está diciendo eso? Que el Eterno le reveló a Noé que en el mes segundo a los 17 días, transcurridos después 120 años, llegaba el diluvio. Tengo una fecha precisa. Ahora, si más preciso, después de esa parte, entonces yo voy a Génesis 5 y miro la genealogía de Génesis 5 y me da el año 1656. Entonces yo ya puedo tener la fecha precisa del diluvio y puedo decir que el diluvio ocurrió el día 17 del mes segundo del año 1656, cuando Noé tiene 600 años de vida. ¿Más preciso? Yo no sé por dónde más explicarles esto de pronto a mis hermanos. O sea que en el diluvio tenemos una fecha precisa para que llegue el diluvio. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos cogido esas pequeñas señales, las hemos unido y hemos dicho eso. Entonces vuelvo y repito nuevamente Génesis 7:11. Génesis 7:11 me dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las cataratas del cielo y comenzó el diluvio. Ahora, ¿cómo se sabe eso? Eso se sabe por la inspiración en ese momento, que dice que 120 años duró Noé construyendo el arca y predicando. Entonces ahora disminuya usted esos 120 y llega a la misma fecha. Y la fecha que llega a usted cuando Noé tiene 480 años y recibe la revelación es que llega al mes segundo, día 17, y de esa fecha que Noé tiene 480 años, usted cuenta los 120 años y llega a la fecha cuando debe comenzar el diluvio, que es mes segundo, 17 días, cuando él tiene 600 años o cuando es el año 1656 de la historia del pecado. Ahora, apreciados hermanos, si me devuelvo nuevamente a Mateo 24:35 y con él todo esto dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, está muy claro. Entonces el Eterno me está diciendo: mire, averigüe si en la parte del diluvio hay una fecha precisa para el diluvio. Y resulta que sí la hay, porque ya la vimos. Entonces, si la hay, entonces dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que si Noé tiene una fecha precisa, la segunda venida de Yahshua también tiene una fecha precisa, porque Noé, que es una figura para el fin. Ahora dice: porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿lo estamos viviendo nosotros también? ¿Hay indiferencia con respecto al mensaje en este momento?
Sí, estamos como en los tiempos de Noé. Hay algunas personas que están comiendo, que están bebiendo, que están casándose, dándose en casamiento. ¿Sí ve? Sí, hay personas que están más preocupadas en este momento por su trabajo que en obedecer a Yahweh. Sí, aquí en este momento que me encuentro en la parte de los Estados Unidos, me estoy dando cuenta en este momento como un poconón de hermanos en este momento es más importante el trabajo que el Shabbat. Entonces, el sistema está absorbiendo tanto a nosotros como creyentes, ¿sí ve? Que nos aparta de las cosas del Eterno. Entonces estamos viviendo maldad, homosexualismo, las señales de esos tiempos las estamos viviendo como estaban en el tiempo de Noé, sí las estamos viviendo. Hay personas que se están casando hoy en día, sí se están casando, pero hay otras que están yendo a vivir así nomás, vámonos a vivir así nomás y nos entendemos, después nos casamos, sí, tiempo de Lot. ¿Sí ve? Porque aquí me está diciendo, pero porque antes en los días, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Mm? Entonces lo estamos viviendo el tiempo. Ahora dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea que, ¿qué va a suceder con estas señales que está hablando Mateo, que está hablando Yahshua acá en Mateo? Nos está diciendo que la segunda venida de Yahshua va a ser como en los tiempos de Noé también, en todo el sentido de la palabra y de la acción. ¿Sí ve? Entonces hay una fecha precisa para el tiempo del diluvio, sí la hubo. Toda esa maldad se está repitiendo hoy en día, ¿la estamos viendo? Sí, la estamos viendo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la segunda venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que significa en ese momento no estar velando, que es lo que vamos a entrar allá. ¿Sí ve? Ahora miremos. ¿Noé le hizo caso a la palabra del Eterno? Sí, él estaba velando y estaba pendiente de que el diluvio venía. Ahora, ¿qué está sucediendo con nosotros y los obreros de la hora undécima? Estamos anunciándole al mundo la segunda venida de Yahshua en este momento. ¿Y qué está diciendo el mundo y qué están diciendo nuestros propios hermanos de nosotros? Luego a Noé no le estaban diciendo que era loco, disidente, que estaba desquiciado y no le creían. ¿Y qué está sucediendo con nosotros como obreros de la hora undécima? ¿Nos están creyendo la mayoría? No nos está creyendo la mayoría, pero nosotros que conocemos eso estamos velando y nos estamos preparando mejor para la segunda venida de Yahshua. ¿Qué estaba haciendo Noé? Noé se estaba preparando, estaba trabajando y estaba predicando para el diluvio que venía. Oye, importante. O sea, no podemos decir en este momento que Noé no sabía que venía un diluvio. O sea, no se le reveló a Noé entonces que el mundo iba a ser destruido con un diluvio. O sea, no sabía. No, lo mismo que dice Mateo 24:36 para nosotros en este momento, que nadie sabe la fecha. Sí, hasta qué momento, como lo hemos explicado hasta esta hora. Entonces sí tenemos nosotros las mismas señales que se le dieron a Noé en su tiempo, las estamos viviendo y las estamos repitiendo. Por eso a mí en muchas partes a través de los perfiles que estoy manejando, muchos me están diciendo que yo soy un falso Cristo, que soy un falso profeta, que soy un mentiroso, que soy un apóstata, que soy un disidente. A mí me resbalan todas esas cosas porque en este momento si yo me pongo a ponerle cuidado a todas esas cosas, me van a apartar de la iglesia, del pueblo de Dios. No, 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 no. Yo sigo adelante con el mensaje, el ministerio que el Eterno me ha confiado y lo sigo predicando y lo predicaré al mundo entero, sea que crean o no crean, porque eso me está haciendo a mí a que me prepare y que sea mejor para la segunda venida de Yahshua que está cerca. O sea que debo seguir velando, es la parte. Pero el que no vela, la segunda venida de Yahshua lo va a coger desapercibido. Entonces tenemos acá lo que le sucedió a Noé. Entonces, teniendo esa señal de la parte de Noé, usted puede comprender, mi apreciado hermano, que Noé no está en tinieblas. Noé tiene luz por la palabra del Eterno y sabe que viene un diluvio y sabe una fecha precisa. Importante. Ahora Noé predicó. Usted póngase en los zapatos de Noé y diga, caramba, faltan 5 años para el diluvio, por favor arrepientas, en el tiempo de gracia se está acabando. Faltan 4 años, 3, 2, 1. Hasta que el Señor le dice, no, por favor, entre usted al arca. Ya se acabó el tiempo, cerrado el tiempo de gracia. Se cerró la puerta, no se podía abrir ya en ese momento. Pasaron 7 días y la gente que estaba haciendo los mismos pecados hasta que empezó el diluvio y se los llevó a todos.
Esa es una señal para la segunda venida de Yahshua. Ahora miremoslo desde otro punto de vista en tiempo de Noé. ¿Cuántas personas se salvaron? 8. 8 personas no conocieron la muerte a través del diluvio en los tiempos de Noé, que fue él y su familia. 8 personas no conocieron la muerte. Al final, ese número 8, el 8 es un múltiplo de 144,000. Ve qué interesante. O sea que el mismo Noé me está diciendo cuántos no van a conocer la muerte cuando Yahshua venga por segunda vez. 144,000 no conocerán la muerte. Así como en el diluvio hubieron 8 que no conocieron la muerte a través del diluvio, y el 8 es un múltiplo de 144,000. O sea que miren, note la precisión y la conexión tan perfecta de las señales que se le entregaron a Noé y las señales que tenemos nosotros y cómo las logramos nosotros conectar y lograr un equilibrio perfecto de esto. O sea que al final sabemos por la revelación y sabemos también a través de otro estudio de los 144,000 que los 144,000 son literales. 1, 2, 3, 4, 5 para que se acabe esa parte de muchos que dicen que son simbólicos y que no se entiende la parte simbólicos, cómo es que se cumple la parte simbólicos y literales. Pero los que no van a conocer muerte son 144,000 literales porque está revelado a través de las señales del diluvio también. Se salvaron 8 y entendamos, 8 es un múltiplo de 144,000. Entonces, si ya entendemos eso y hemos comprendido eso, podemos seguir avanzando para ver qué sigue diciendo la inspiración. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Paro ahí. Esos 2 textos es donde nuestros hermanos evangélicos, especialmente pentecostales, unitarios y trinitarios, los han cogido para el rapto secreto. Y resulta que esto tiene una relación bien hermosa, tanto para la ley dominical como para el decreto de muerte, especialmente decreto de muerte, donde se va a mencionar acá, donde dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Será que es muy fácil de pronto que yo esté en el campo, que yo tenga una finca y que la finca esté produciendo un poco de productos allí? Y llegó de pronto decreto de muerte y en el decreto de muerte yo tengo que dejar eso. Y yo de pronto estoy con mi esposa y yo le digo a mi esposa, vámonos. Y mi esposa saca y dice, no, yo no me voy, yo no voy a dejar la finca sola. Entonces a mí con todo el dolor del alma me toca decirle, mi amor, yo me voy. Entonces yo salgo y ella se queda. Oye, importante. ¿Cuántas personas estarán en una ciudad y tienen una casa y tienen que dejar su casa porque ya no pueden hacer nada por eso, pero muchas personas se van a quedar por la casa? Es más, hay personas que se quieren quedar por un televisor, hay personas que se quieren quedar por una novia, por un esposo, por un familiar, hay personas que se quieren quedar por un negocio, por un estudio. Eso es lo que significa unos son tomados y los otros son dejados, porque hay una señal clara, evidente. ¿Sí ve? Entonces yo voy a tener que decidir, porque si yo amo mucho a mi familia y llegan estos momentos, en este momento el primer mandamiento me dice amar a Dios sobre todas las cosas, aunque yo ame mucho a mi esposa y ella no se quiera ir, me toca, mi amor, hasta aquí te dejo, pero yo salgo porque necesito obedecer a Elohim antes que a ti. Eso es una decisión bastante seria. Entonces notemos nosotros que vamos a tener un periodo de prueba bien crítico. Versículo 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La palabra velad significa estar apercibido, para que no nos coja a nosotros por sorpresa la venida del Señor. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y note que cuando llegamos al versículo 42, Yahshua le está hablando todavía a los discípulos, le está diciendo, mire, por favor, ustedes velen porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ustedes no saben, era para ellos. Ustedes no saben a qué hora ha de venir. Sin embargo, velen, estén pendientes. Y luego sigue diciendo el versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora
el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, Yahshua sigue dándole señales a sus discípulos y dice, mire, el padre de familia, que es lo que están mencionando acá, supiese a qué hora el ladrón viene, ¿qué pasa a él? No deja minar su casa, ni deja robar su casa, porque ¿cómo? Está velando. Oye, importante. Entonces, el velar tiene una relación con la segunda venida de Yahshua en conocer la fecha. Significa que la mayoría, como en el caso de Noé, la mayoría no van a conocer la fecha. Por lo tanto, para ellos Yahshua vendrá como ladrón en la noche, pero habrán unos poquiticos como Noé y su familia que sabían que venía el diluvio y ellos estaban velando por aquel diluvio y se entraron al arca y se salvaron. Entonces lo mismo va a suceder al final. La mayoría está desapercibida con respecto a la segunda venida de Yahshua y solamente unos pocos son los que están velando y Yahshua va a venir y no los va a coger a ellos desprevenidos. Y si seguimos mirando el versículo 44, dice, por tanto también vosotros está preparados. Note que la primera estancia de este estudio es para los discípulos. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces está diciéndole el Señor a ellos, dice, mire, estén preparados ustedes para la segunda venida de Yahshua. Ahora, han transcurrido 2000 años aproximadamente y Yahshua nada que viene. ¿Cuántos se han desanimado? Porque dejaron de velar. Porque el estudio de pronto se les volvió tedioso o los afanes de este mundo los llevaron nuevamente a las tinieblas y se encuentran en las tinieblas. Entonces, si yo sigo mirando, dice, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oye, interesante, porque para ellos ni siquiera estaba en la mente de ellos la fecha, el día, el año, la hora en que ha de venir. No cruza por la mente de ellos, ¿sí ve? Ahora, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? El Señor le sigue diciendo porque hay muchas cosas como el mismo Yahshua nos enseñó y dice, mire, yo quisiera decirle a ustedes un poco de cosas, pero no se las puedo decir ahorita porque ustedes no las pueden llevar, no están en la capacidad de soportarlas, de entenderlas, de comprenderlas, porque no es el tiempo de verdad presente para enseñárselas a ustedes y Yahshua se las reservó. Sin embargo, Él le deja unas especies para que de pronto los discípulos puedan cavar mejor y entenderlo. Y por eso versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? El siervo fiel y prudente son los hijos del Eterno que le han aceptado a Él, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Entonces el Eterno saca y le está diciendo a los discípulos, mire, yo le he mandado la luz a su tiempo, en verdad presente, en su generación o en su época. Ahora, la segunda venida de Yahshua ustedes no la van a entender, pero a su tiempo yo voy a enviar a unos siervos fieles que ellos van a dar ese alimento a tiempo. Y ese alimento a tiempo se empezó a dar con la señal de Mateo 24, 32 al 35, el establecimiento de la nación judía en el año 1950 y estamos viendo la última generación. Por lo tanto, esa última generación es la que tiene en este momento la luz o el alimento a tiempo, que es el que estamos transmitiéndole al mundo entero con respecto a la segunda venida de Yahshua. O sea que ya es la hora, ya es el tiempo donde el Eterno ha levantado siervos prudentes para anunciarle al mundo que nos preparemos para la segunda venida de Yahshua que está a las puertas. Por lo tanto, el versículo 45 menciona quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento como a tiempo. En otras palabras, Yahshua le está diciendo a los discípulos, mire, usted en este momento no necesitan ese alimento no es para ustedes. Yo voy a levantar otros siervos
en su tiempo, en su generación, en su época, que ellos darán este alimento bien y será asimilable. En este momento no es tan asimilable para ustedes. Yo levanto unos siervos fieles y prudentes que tengo a través de las generaciones, a ellos les voy a dar la luz y ellos son los encargados de transmitírmele al pueblo y al mundo entero el alimento a tiempo, y el alimento a tiempo para esta generación está basado en las fechas del santuario y la segunda venida de Yahshua con fecha precisa. ¿Sí ve cómo es el estudio tan hermoso de la Sagrada Escritura? Versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, o sea, que no desfallezca, que si el Señor se tardó 100, 200, 500 años, mi fe siga siendo la misma. Mire que mis abuelos me predicaban de la segunda venida y se murieron y no se cumplió. Mire que el apóstol Pablo predicaba la segunda venida y él se murió y no se cumplió. Los tesalonicenses esperaban a Yahshua en su tiempo y no llegó. Entonces aquí en el versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, o sea, que no se eche para atrás, que siga adelante. El versículo 47 dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá por haber sido fiel y no haber sido desfallecido. Pero ve ahora lo que dice el 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. O sea, en primera parte el siervo fiel y prudente llegaría a ser un siervo malo también. Algunos, no todos. Entonces significa que ese siervo fiel y prudente está esperando la segunda venida de Yahshua, pero se cansó de esperar la segunda venida de Yahshua y se fue nuevamente al mundo a revolcarse. Entonces, como se fue al mundo al revolcarse, entonces ahora el Eterno lo llama a ese siervo y dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: allá, mi Señor se tarda en venir, voy a gozar en el mundo, a darme unas vacaciones en el mundo. ¿Sí? Ese siervo, o sea, era un siervo fiel que estaba dentro del pueblo de Dios, pero ahorita se sale, ¿sí ve? Se convirtió en un siervo malo diciendo: no, la venida de Yahshua está muy lejana, uy, no, llevo como 20 años predicando y nada que viene, no, eso ya no viene. Versículo 40 dice: y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Ve? Se salió de la iglesia. Ahora notemos, estamos viendo eso dentro de nosotros como pueblo del Eterno, personas que una vez se han destacado por ser unos líderes que aparentemente han sido celosos en las cosas del Eterno, se han salido y hoy se encuentran en el mundo. Pues ese siervo es un siervo malo, a ese que está diciendo estas cosas, dice: no, eso el Señor se tarda, yo he predicado eso y nada que viene, no, todavía tenemos tiempo, no. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Qué texto tan maravilloso. O sea que el texto, el versículo 50 se va a contradecir con el versículo 36. El versículo 36 dice que nadie sabe el día ni la hora. Y el versículo 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo. ¿De cuál siervo está hablando? El siervo malo que se salió y se cansó de esperar la segunda venida de Yahshua. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Esas personas son las que no saben. O sea que Mateo 24 me está relatando que hay unas personas que saben y hay otras personas que no saben. Bien claro. Entonces no se puede contradecir, y en el estudio que hemos tenido hemos podido comprobar que los textos tanto de Mateo 24, 36 como las fechas de la fiesta de Sukkot no se pueden chocar. La una está diciendo que no se sabe y la otra se dice que sí se sabe. Entonces yo tengo que mirar quiénes son los que saben y quiénes son los que realmente no saben. Saben y no saben. Entonces el versículo 50 es muy claro: vendrá el Señor de aquel siervo, ese siervo malo, en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Interesante. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, si yo llevo esta otra parte y vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, miremoslo. Primera de Tesalonicenses, versículo 5. Capítulo 5, versículo 6. Pero voy a leer desde el 1, para que entendamos un poco. Vea, desde el 1 dice el Eterno:
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea que Pablo está diciendo, ya ha transcurrido ya esta luz, y con respecto a los tiempos y las ocasiones, no hay necesidad de que yo les escriba. Sin embargo, es lo que sigue diciendo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora miremos, vendrá como ladrón en la noche, ¿para quién? Para los siervos malos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, notemos, ¿dónde encontramos nosotros el texto de como los dolores de la mujer encinta? Pues en Mateo 24. No es que Mateo 24 está haciendo un resumen profético de una mujer encinta, y por eso el versículo de Mateo 24:8 dice, y estas señales que les acabo de nombrar a ustedes son principio de dolores, y los principios de dolores están conectados con una mujer encinta. Los dolores, ¿cuándo comienzan? Con la ley dominical. Con la ley dominical comienzan los dolores. Interesante. Y cuando Yahshua viene por segunda vez, son los mayores dolores que puede tener el pueblo del Eterno. Y cuando ya Yahshua llega por segunda vez, es el alumbramiento de aquella mujer encinta. ¿Y qué sucede con la mujer encinta cuando ya da a luz? Tiene los mayores dolores por las contracciones que tiene en ese momento, pero cuando nace el bebé, se le quitan los dolores a la mujer y ahora se llena de alegría porque nació el bebé. Lo mismo sucede allí. Y Pablo lo entiende muy bien. Y Pablo lo entiende también, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. O sea que hay dos cosas importantes. Si usted no conoce cómo es que una mujer, estando en embarazo, cuándo le comienzan los principios de dolores, cuándo son los dolores y cuándo es el alumbramiento, significa que usted no conoce a las mujeres. Significa que usted no conoce una relación, no conoce la fisiología de una mujer en embarazo. O sea, significa que usted no tiene conocimiento, no entiende y no comprende eso. Pero si usted lo entiende y lo comprende, y si usted ha tenido hijos y ha visto a su esposa en ese momento, cómo ella le empiezan sus contracciones, y cómo las contracciones empiezan de pronto cada hora, luego cada media hora, cada 20 minutos, cada 15 minutos, cada 10 minutos, cada 5 minutos, váyase para el hospital. Listo, ya va a nacer el bebé y el bebé nace, pero usted tiene que conocer esos pasos. Ahora, si usted no conoce esos pasos, ¿cómo puede ayudar a su esposa? No podría ayudarla. Y por eso tenemos muchas mujeres que tienen a luz, ¿dónde? De aquí al trayecto al hospital, en la casa. ¿Por qué? Porque usted no conoce. Pero si usted conoce, entonces aquí en el nivel profético se me está diciendo, mire, las profecías están de acuerdo en este momento como una mujer encinta. En este momento estamos viviendo principio de dolores, ¿sí? Y los principios de dolores es que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, se levantará nación contra nación, habrá guerras, pestes, hambres. Todo eso que estamos viendo nosotros en el mundo se llama principio de dolores. ¿Cuándo comienzan los dolores o las contracciones de la mujer para ya empezar a dar a luz? Con la ley dominical. Significa que las señales que se dieron de Mateo 24, del 1 al 7, se van a aumentar de la ley dominical en adelante. Interesante. O sea que esto no se va a disminuir. O sea, ejemplo, si en el mundo entero hubieron 100 terremotos, en el periodo de principio de dolores, en los dolores o después de la ley dominical va a existir 200 o 300 terremotos. O sea, se aumenta, se incrementa más. Todo lo que se está viendo allí de esas señales se incrementa, se aumenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? La segunda venida de Yahshua. Y en la segunda venida de Yahshua, ¿qué pasa con su pueblo? ¿Sufre los dolores más tremendos de la mujer encinta? Sí, porque note que aunque el pueblo está pasando por la angustia de Jacob, la persecución cual nunca ha vivido hombre sobre la faz de la tierra, la profecía me dice que el mundo entero los logra encontrar donde quiera que se encuentren, en las montañas, en los bosques, en la selva, y los rodean a ellos. O sea que quedaron a merced, los van a matar. Ahí es cuando el Eterno interviene en la séptima plaga y se produce la liberación de su pueblo.
Eso es el mayor dolor que recibe el pueblo de Dios comparado con los dolores de la mujer encinta. Luego ellos pueden y tienen el privilegio de ver venir a Yahshua por segunda vez, que empieza Mateo 24:30 con la nube que se empieza a ver que se acerca, y entonces levantan las manos al cielo y dice: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ahora hay gozo porque ya viene Jesús por segunda vez. Venir Jesús por segunda vez, eso se llama el alumbramiento de la mujer encinta. A eso se está refiriendo Pablo en este momento para que hagamos las comparaciones. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Lo mismo se nos está diciendo a nosotros: vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿cómo puede decir que en Mateo 24 se nos dice que la segunda venida de Yahshua va a ser como ladrón en la noche? Y en Tesalonicenses Pablo me dice: para vosotros no estáis en tinieblas. ¿Cómo así que no estáis en tinieblas? Pablo, que entendió esto, dijo: caramba, miren, las sombras del santuario ya pasaron de moda, ahora vivimos la realidad. Ahora nosotros estamos en luz, no estamos en tinieblas. Ahorita tenemos más luz. Por lo tanto, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que la segunda venida va a sorprender a la mayoría de personas como ladrón, porque ellos no se han preparado. No conocen. Ahora, versículo 5: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Dice: vosotros tenéis luz. Ahora ustedes tienen una luz nueva. ¿Sí ve? Ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda a ustedes como ladrón en la noche. Eso está muy claro. Versículo 6: por tanto, no durmamos como los demás, sino seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Hasta ahí. Apreciados hermanos, es un tema bastante complicado, polémico y de debate aún, y seguirá hasta la segunda venida de Yahshua, porque muchas personas se quieren refugiar o quieren buscar una excusa de sus pecados en el texto de Mateo 24:36, diciendo: nadie sabe el día ni la hora. Entonces nunca se van a preparar. Y no es como me dicen algunos hermanos, dicen: no, pero es que si sabemos esa hora, entonces yo me preparo un año antes. Tampoco, porque entonces tampoco conoce. Usted no conoce cuándo termina el juicio de los muertos, cuándo comienza el juicio de los vivos, cuándo se produce la matanza, cuándo es la ley dominical, cuándo es el decreto de muerte, cuándo es las plagas. Entonces usted no conoce esas otras partes, y entonces usted le va a caer la segunda venida como ladrón en la noche. Pero si usted conoce el mapa profético del santuario con sus fechas de principio a fin, entonces usted está en luz, y como usted está en luz, usted sigue velando y usted se sigue preparando. Usted no va a esperar hasta el último momento, porque los que esperan hasta el último momento es que no tienen conocimiento del santuario. Y el santuario me dice que hay dos tiempos de gracia. Hay un tiempo de gracia para el pueblo adventista del séptimo día, que termina con la ley dominical, y hay un tiempo de gracia para el mundo entero que termina con el decreto de muerte. Por lo tanto, usted no puede esperar a que, no, voy a esperar un momentico antes, no, porque usted tiene que estar pendiente cuando se terminan los tiempos de gracia y qué tengo que hacer para prepararme. Ahora, usted tiene que estar pendiente que desde el año 2024 comienza el juicio de los vivos, se terminó el juicio de los muertos y comienza el juicio de los vivos, y usted no puede esperar hasta el 2024 para así me voy a empezar a preparar, porque si empieza el juicio de los vivos, significa que mi caso o los libros míos pueden ser abiertos y se puede estar dando el veredicto de mi vida. Entonces yo no puedo esperar hasta allá. Significa que en el 2024 ya debo empezar a estar preparado y listo, y no de fallecer y no convertirme en un siervo fiel y prudente que estoy esperando la segunda venida de Yahshua y luego volverme atrás y decir: no, esto todavía se demora, y me vuelvo atrás para convertirme en un siervo malo. No. O sea, la preparación debe empezar desde ya, hermano. Estamos en el año 2020 según el calendario del santuario, y para el año 2024
2024, estamos a 4 años nomás ya. O sea que podemos decir que tenemos 4 años de preparación en este momento para que nosotros nos preparemos bien y podamos vivir una vida de santidad, de pureza, de perfección en el área que el Eterno nos ha mostrado. Para que nosotros, cuando llegue el juicio de los vivos, podamos ser aprobados y podamos ser confirmados en el libro de la vida del Cordero y nuestra salvación, nuestra vida quede sellada para vida eterna. Entonces mire que si no conocemos esas cosas, entonces sí, hay muchas personas que Yahshua va a venir como ladrón en la noche y perdidos. Pero para eso es el santuario, para eso es el plan de salvación. Por eso el Eterno nos ha entregado más luz en este momento, para que nuestra emuná, nuestra fe se desarrolle y mi ajaba o mi amor por Yahshua crezca y podamos ser hombres y mujeres obedientes en todo el sentido de la palabra y la acción. Apreciados hermanos y amigos, esta ha sido la conferencia de esta noche. Un saludo para todos, les amo en el Señor. Shalom Ubrajó para todos, paz y bendición para todos, y sigamos nosotros en una relación más íntima con Yahshua y que esto vaya creciendo porque estamos viviendo tiempos difíciles, y sigamos velando porque nosotros no estamos en tinieblas, se nos ha dado luz para que nos preparemos mejor y para que la segunda venida de Yahshua no nos vaya a coger desprevenidos. Entonces, que este mensaje haya sido de bendición, siga siendo de bendición, y que nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, abra nuestro entendimiento, sigamos investigando, comprendiendo y comunicándolo a nuestro alrededor y al mundo entero. Por favor, ayuden a compartir ustedes estos por las partes de sus perfiles y permita que estos mensajes lleguen lejos. No le dé miedo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no meto esto a mi perfil porque se dan cuenta los líderes de mi iglesia y entonces me defraternizan. Es que usted no debe tenerle miedo a los líderes de la iglesia o la iglesia. Usted debe tenerle miedo, temor y reverencia a Yahshua, que lo borre del libro de la vida del Cordero. Eso sí es más delicado. Entonces, a mí no me preocupa si me van a defraternizar, si me borran, si me dicen que son disidentes. No me interesa eso. A mí me han tratado de callar y me siguen tratando de callar en este momento, pero yo no puedo callarme con este mensaje. Este mensaje es para proclamarlo al mundo entero con voz en cuello fuerte, duro, y que podamos nosotros demostrarle al mundo, a la iglesia, al que sea, con un escrito está, que el Eterno está cerca a las puertas. Shalom Ubrajó para todos. Hasta una nueva oportunidad el próximo viernes por estos mismos medios estaremos llevando a cabo otra sorprendente revelación del santuario. Shalom Ubrajó para todos. Les amo en el Eterno. El Eterno me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes.